manos donde pueda verlas. ¿A dónde se dirige? Voy al trabajo, oficial. No he hecho nada. Se lo juro. Miércoles por la mañana, 5:32, esquina de la Avenida Central y la calle 24 en South Phoenix, Arizona. La ciudad todavía dormía envuelta en esa oscuridad particular de las horas antes del amanecer, cuando las farolas todavía brillaban naranjas contra el cielo negro, cuando el aire del desierto finalmente se había enfriado a unos tolerables 75 grados, después de un día que había alcanzado los 105. Las calles estaban vacías excepto por los trabajadores del turno nocturno regresando a casa, los camiones de basura comenzando sus rutas, el ocasional auto de policía patrullando los vecindarios. Era esa hora extraña, cuando un día terminaba y otro no había comenzado del todo, cuando la ciudad existía en un estado liminal entre la noche y la mañana. Marcus Washington, 38 años, caminaba por la acera con la mochila en el hombro, los auriculares en los oídos, escuchando un podcast sobre historia mientras hacía el trayecto de 15 minutos desde la parada del autobús hasta su apartamento. Acababa de terminar su turno de 10 horas como conserje en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor, limpiando pisos, vaciando basuras, manteniendo los baños presentables para los miles de viajeros que pasaban cada día. Era un trabajo honesto, trabajo duro, el tipo de labor que la gente no nota hasta que no se hace. Y en los próximos 20 minutos, este hombre que nunca había sido arrestado, que pagaba sus impuestos, que cuidaba a su madre anciana, sería confundido con un sospechoso buscado, arrojado al pavimento, esposado y arrastrado a una estación de policía. Todo porque los oficiales vieron un hombre negro caminando en su propio vecindario a las 5:30 de la mañana y decidieron que se parecía lo suficiente. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo esto en el mundo, porque historias como esta necesitan ser escuchadas en todas partes. Y si crees que trabajar honestamente debería protegerte de ser tratado como criminal, si crees que caminar a casa no debería ser peligroso, suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de presenciar es una lección brutal sobre cómo las suposiciones destruyen vidas, y cómo el color de tu piel puede convertirte en sospechoso sin importar cuán inocente seas. Marcus había trabajado el turno nocturno en el aeropuerto durante 6 años, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, 5 noches a la semana. Había tomado ese horario porque pagaba $1 más por hora que el turno de día. Ese dólar extra significando la diferencia entre apenas sobrevivir y poder ahorrar algo, entre vivir cheque a cheque y tener un pequeño colchón para emergencias. Vivía con su madre, Dorothy, de 67 años, en un apartamento de 2 habitaciones que había sido su hogar durante 20 años. Su madre tenía diabetes y artritis, ya no podía trabajar, dependía de él para todo, desde el alquiler, hasta los medicamentos, hasta la comida. Marcus era hijo único, su padre había muerto cuando él tenía 12, y cuidar de su madre no era una obligación sino un honor. La forma en que había sido criado, los valores que le habían inculcado. Cada mañana seguía la misma rutina. Terminaba su turno, caminaba 5 minutos hasta la parada del autobús, tomaba el autobús número 44 que lo dejaba en la esquina de Central y 24, caminaba 15 minutos hasta su apartamento en un complejo modesto pero limpio donde había vivido durante años. Llegaba a casa alrededor de las 6:45, se duchaba rápido, preparaba el desayuno para su madre, se aseguraba de que tomara sus medicamentos y luego dormía hasta las 2 de la tarde. Levantarse, pasar tiempo con su madre, prepararse para el trabajo, repetir. Era una vida simple, sin glamour, pero era suya, era honesta y le daba propósito. Esa madrugada de miércoles no era diferente de las cientos que la habían precedido. Marcus había terminado su turno, había fichado la salida, había intercambiado bromas con sus compañeros de trabajo sobre el partido de básquetbol de la noche anterior. Había tomado el autobús que llegó exactamente a tiempo como siempre hacía. Se había bajado en su parada habitual y había comenzado la caminata familiar a casa. Llevaba su uniforme de trabajo, pantalones caqui y una camisa polo azul con el logo de la compañía de limpieza, zapatos de trabajo negros gastados por años de estar de pie en pisos de concreto. Su mochila contenía su lonchera vacía, una botella de agua, su billetera con $43, su identificación de empleado del aeropuerto,
su licencia de conducir aunque no tenía auto, y una foto de su madre de cuando era joven, que llevaba como recordatorio de por qué trabajaba tan duro. No tenía idea de que a 3 cuadras de distancia, 2 oficiales del Departamento de Policía de Phoenix estaban patrullando en un auto marcado, buscando a un sospechoso que supuestamente había asaltado una tienda de conveniencia la noche anterior. El sospechoso era descrito como hombre negro, aproximadamente 6 pies de altura, complexión media, última vez visto con ropa oscura. Era una descripción tan vaga que podría aplicar a decenas de miles de hombres en Phoenix. Pero cuando el oficial Derek Patterson vio a Marcus caminando por la acera, algo en su cerebro hizo clic. Ese es él, le dijo a su compañero, el oficial James Riley. Mira, altura correcta, raza correcta, hora sospechosa. Ese es nuestro tipo. Riley miró por la ventana. Podría ser. Deberíamos verificar. Patterson ya estaba girando el auto, acelerando, las llantas chirriando ligeramente en el asfalto silencioso. Su cámara corporal estaba grabando, la luz roja parpadeando en su pecho, capturando todo desde su perspectiva. La cámara del tablero del auto también grababa, un segundo ángulo que más tarde sería crucial. Marcus estaba a media cuadra de su apartamento cuando escuchó el auto acelerar detrás de él. Giró la cabeza, vio el auto de policía y sintió ese nudo familiar en su estómago que todo hombre negro aprende a reconocer. Pero no había hecho nada malo. Estaba literalmente solo caminando a casa desde el trabajo. Se quitó un auricular por si acaso necesitaba escuchar instrucciones, pero siguió caminando. No estaba huyendo, no estaba corriendo, solo continuaba su camino hacia casa. El auto de policía subió a la acera delante de él, bloqueando su camino. Ambas puertas se abrieron simultáneamente. Patterson salió primero, su mano ya descansando en su arma. Al suelo, gritó. Ahora, al suelo con las manos donde pueda verlas. Marcus se congeló, completamente confundido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Al suelo ahora o uso fuerza, gritó Patterson acercándose rápidamente. Riley había salido del lado del pasajero, también con la mano en su arma, moviéndose para flanquear a Marcus. No te muevas. Manos. Arriba. No, al suelo. Dije al suelo. Las instrucciones eran contradictorias, confusas. El tipo de comandos imposibles que están diseñados para escalar en lugar de desescalar. Marcus levantó las manos, la mochila todavía en un hombro. Oficial, trabajo en el aeropuerto. Voy de camino a casa, vivo a 1 cuadra de aquí. ¿Qué está pasando? Encaja con la descripción de un sospechoso buscado, dijo Patterson. Al suelo ahora o te pongo yo. Marcus había vivido 38 años como hombre negro en Estados Unidos. Había tenido la conversación con su madre cuando era adolescente, las instrucciones sobre cómo comportarse cuando la policía te para, cómo mantener las manos visibles, cómo hablar respetuosamente, cómo no hacer movimientos bruscos porque los movimientos bruscos hacen que la gente dispare. Había visto las noticias, había visto los videos, conocía los nombres. Sabía que argumentar podría matarlo. Sabía que resistir podría matarlo. Sabía que incluso cumplir podría matarlo. Pero al menos cumplir le daba una oportunidad. Lentamente, muy lentamente, bajó la mochila de su hombro. La colocó en el suelo. Levantó las manos más alto. Estoy cumpliendo, dijo con voz tranquila, clara. No estoy armado. Voy a arrodillarme ahora. No tengo armas. Solo voy a casa desde el trabajo. Se arrodilló en la acera, el concreto duro contra sus rodillas. Luego se acostó boca abajo, las manos extendidas, cada movimiento telegrafado, anunciado, diseñado para no parecer amenazante. Yacía en la acera a 1 cuadra de su casa, con su uniforme de trabajo, después de trabajar toda la noche, siendo tratado como criminal peligroso porque caminaba mientras era negro. Patterson se acercó, rodilla plantándose en la espalda de Marcus. Peso presionando hacia abajo. Manos detrás de la espalda. Marcus cumplió. Sintió el metal frío de las esposas cerrarse sobre sus muñecas, apretándose demasiado, cortando la circulación. Sintió manos ásperas palpándolo, buscando armas que no tenía. Sintió su dignidad siendo despojada en una calle pública mientras las luces del auto de policía giraban, alertando al vecindario de que algo estaba pasando. Una luz se encendió en una casa cercana. Alguien asomándose por la cortina. Otra luz en otro edificio.
Testigos despertando, mirando, algunos tal vez sintiéndose más seguros al ver a la policía trabajando, otros tal vez entendiendo exactamente lo que estaba pasando, otro hombre negro siendo perfilado. ¿Cuál es tu nombre?, demandó Patterson. Marcus Washington. Trabajo en el aeropuerto Sky Harbor. Turno nocturno. Acabo de terminar. Voy camino a casa. Vivo en el apartamento 3B, en el edificio justo allá. Señaló con la cabeza hacia su complejo visible desde donde yacían. Mi madre vive conmigo. Ella tiene 67 años. Me va a estar esperando. Por favor, esto es un error. Todos dicen que es un error, murmuró Riley revisando la mochila de Marcus, sacando la lonchera, la botella de agua, la billetera. Encontró la identificación de empleado del aeropuerto. La miró, la sostuvo hacia Patterson. Dice que trabaja en el aeropuerto. Esas cosas se pueden falsificar, respondió Patterson. Levántalo, lo llevamos para procesamiento, lo verificamos todo allá. Levantaron a Marcus del suelo, cada uno agarrando un brazo. Lo dirigieron hacia el auto de policía. Marcus intentó una vez más. Por favor, oficial, llamen al aeropuerto. Verificarán que trabajo ahí. Tengo supervisores, compañeros de trabajo. Llamen a mi madre, ella confirmará quién soy. Esto es un error. No soy quien están buscando. Eso lo decidiremos nosotros, dijo Patterson abriendo la puerta trasera del auto patrulla. Marcus miró hacia su edificio de apartamentos, tan cerca que podía ver su propia ventana. Su madre probablemente ya estaba despierta, preparando café, esperando escuchar su llave en la cerradura. En cambio, iba a esperar y esperar, preocupándose cada minuto, tal vez, eventualmente llamando al aeropuerto, aprendiendo que había salido a tiempo, aterrorizándose sobre qué podría haberle pasado en el camino a casa. Lo empujaron hacia el asiento trasero. La puerta se cerró con ese sonido final de metal contra metal. Marcus se sentó con las manos esposadas detrás de la espalda, incómodo, el cuerpo adolorido de 10 horas de trabajo físico más el trato áspero. Miró por la ventana mientras el auto se alejaba de su vecindario, de su hogar, de su vida normal que momentos antes había sido completamente ordinaria. El viaje a la estación de policía duró 12 minutos. 12 minutos de silencio excepto por el crujido de la radio de la policía, el ocasional comentario entre Patterson y Riley sobre el partido de básquetbol. Como si no hubiera un ser humano esposado en el asiento trasero cuya vida acababan de interrumpir basándose en nada más que suposiciones. En la estación lo procesaron. Huellas digitales, foto de frente, foto de perfil, Nick Lockett. Sentaron en una sala de interrogación, pequeña, sin ventanas. Una mesa de metal atornillada al suelo, 3 sillas, paredes grises, el olor a café viejo y miedo. Lo dejaron ahí, todavía esposado, durante 45 minutos sin explicación. Marcus usó ese tiempo para pensar. Pensó en su madre despertando, encontrando la casa vacía, su hijo, que siempre llegaba a tiempo misteriosamente ausente. Pensó en su trabajo, en cómo su supervisor eventualmente notaría que no respondía a mensajes, que no llamaba, que simplemente había desaparecido. Pensó en cuántas veces había escuchado historias como esta, hombres detenidos por encajar con descripciones vagas, sostenidos durante horas o días mientras la burocracia lentamente molía hacia la verdad obvia desde el principio. Finalmente, un detective entró. Detective Sarah Morrison, de unos 40, con una carpeta en la mano y una expresión que Marcus no podía leer. Se sentó frente a él. Señor Washington, soy la Detective Morrison. Necesito hacerle algunas preguntas. Antes de eso, necesito llamar a mi madre, dijo Marcus. Ella va a estar aterrorizada. Tiene problemas cardíacos. El estrés puede matarla literalmente. Morrison dudó, luego asintió. Le daremos su llamada después de que hablemos. Las preguntas vinieron rápido. ¿Dónde había estado la noche anterior? Marcus explicó su turno en el aeropuerto, de 8 al 5. Podían verificarlo. Tenía marca de entrada y salida, compañeros que lo habían visto toda la noche. ¿Dónde vivía? Explicó su apartamento, su madre, cuánto tiempo había vivido ahí, qué estaba haciendo a las 5:30 de la mañana, caminando a casa desde la parada del autobús, la misma rutina de cada mañana de trabajo durante 6 años. Morrison tomaba notas, su expresión gradualmente cambiando mientras la historia de Marcus permanecía perfectamente consistente, perfectamente verificable, perfectamente ordinaria. Espera aquí, dijo finalmente.
saliendo con la carpeta. Marcus esperó otra media hora. Escuchó voces fuera, conversaciones amortiguadas. Escuchó el detective Morrison hablando con alguien, su tono escalando. Luego silencio otra vez. Cuando regresó, no estaba sola. Patterson y Riley estaban con ella. Los tres parecían incómodos. Señor Washington, empezó Morrison, hemos verificado su historia. Su empleador confirma que estuvo trabajando toda la noche. Su madre confirmó que usted vive con ella y siempre llega a casa alrededor de 6 menos cuarto. Y hemos revisado la descripción real del sospechoso que estamos buscando. Hizo una pausa. El sospechoso mide 5 pies 8 pulgadas. Usted mide 6 pies 2. El sospechoso pesa aproximadamente 150 libras. Usted pesa 215. El sospechoso tiene 30 años. Usted tiene 38. El sospechoso fue visto por última vez con sudadera oscura y jeans. Usted lleva uniforme de trabajo. El silencio en la habitación era denso. Marcus miró a Patterson y Riley. Entonces me pararon porque soy negro. Esa fue literalmente la única razón. Patterson se aclaró la garganta. Encajabas con el perfil general. Hombre negro existiendo en público, dijo Marcus con voz plana. Ese es el perfil. Trabajando honestamente, caminando a casa, ese es sospechoso. 6 pies 2 versus 5, 8 no importa. 215 libras versus 150 no importa. Uniforme versus sudadera no importa. Solo vieron negro y asumieron criminal. Señor Washington, dijo Morrison, es libre de irse. Lo sentimos por la inconveniencia. Inconveniencia, repitió Marcus. Me tiraron al suelo a una cuadra de mi casa. Me esposaron. Me arrastraron aquí. Me tuvieron sentado durante casi 2 horas mientras mi madre anciana probablemente llamaba a hospitales pensando que estaba muerto. Perdí 2 horas de sueño que necesito antes de mi próximo turno. Y lo llaman inconveniencia. Nadie respondió. Le quitaron las esposas. Sus muñecas tenían marcas. Rojas profundas donde el metal había mordido. Le devolvieron su mochila, sus pertenencias. Le ofrecieron llevarlo a casa. Él se negó. Prefería esperar el autobús que pasar otro segundo en un auto de policía. Eran las 7:43 de la mañana cuando finalmente llegó a su apartamento. Su madre abrió la puerta antes de que pudiera usar su llave. Su cara manchada de lágrimas. Su cuerpo temblando. Marcus, gracias a Dios. Llamé a todos. Llamé al hospital. Llamé a tu trabajo. Llamé a la policía y dijeron que no podían ayudarme. ¿Dónde estabas? Marcus la abrazó, sintiendo su cuerpo pequeño sacudirse con sollozos. La policía me detuvo, mamá. Me confundieron con alguien más. Estoy bien, estoy en casa ahora. Pero no estaba bien, y su hogar ya no se sentía seguro. Durante las siguientes semanas, Marcus intentó volver a la normalidad. Fue a trabajar, hizo su turno, caminó a casa. Pero ahora cada auto que pasaba hacía que su corazón se acelerara. Cada vez que veía luces policiales, aunque fueran en otro auto a cuadras de distancia, sentía pánico subiendo por su garganta. Comenzó a tener pesadillas, soñando que lo arrestaban y esta vez no lo dejaban ir. Esta vez los oficiales decidían que encajaba lo suficiente y lo cargaban con crímenes que no cometió. Su madre notó los cambios, cómo se sobresaltaba con ruidos fuertes, cómo revisaba las ventanas constantemente, cómo había perdido peso porque su apetito se había ido. Le rogó que hablara con alguien, que consiguiera ayuda. Finalmente, llamó a una organización de derechos civiles cuyo nombre había visto en las noticias. El abogado que tomó su caso se llamaba James Chen, un litigante especializado en casos de perfilamiento racial y uso excesivo de fuerza. Escuchó la historia de Marcus, solicitó las grabaciones de cámara corporal y del tablero bajo leyes de registros públicos, y en 2 semanas tenía todo lo que necesitaba. Los videos eran exactamente como Marcus describió. Mostraban a un hombre claramente vestido en uniforme de trabajo siendo tratado como peligroso criminal basándose en nada. Mostraban a oficiales ignorando detalles obvios, diferencias obvias de altura y peso, ropa completamente diferente. Mostraban perfilamiento racial capturado en video de alta definición. La demanda se presentó 6 semanas después del incidente. Marcus Washington contra la ciudad de Phoenix, el Departamento de Policía de Phoenix y los oficiales Derek Patterson y James Riley individualmente. Las alegaciones incluían detención ilegal, encarcelamiento falso, perfilamiento racial,
violación de la Cuarta Enmienda, angustia emocional intencional y negligencia en entrenamiento y supervisión. La ciudad intentó conciliar rápidamente. Ofrecieron $25,000 y una disculpa escrita. Chen leyó la oferta por teléfono a Marcus y esperó su respuesta. Hubo un largo silencio. Luego Marcus dijo algo que Chen nunca olvidaría. No puede poner precio a lo que me quitaron. No puede pagar para que mi madre deje de tener pesadillas sobre mí, siendo asesinado por policía. No puede borrar el hecho de que ahora vivo con miedo en mi propio vecindario. Dígales que no. Chen sonrió. Esa fue la respuesta que esperaba escuchar. La ciudad volvió 3 semanas después con $75,000. Una cantidad que a Marcus le habría cambiado la vida un año antes. Dinero suficiente para mudar a su madre a un lugar mejor, para comprar un auto usado confiable, para tener seguridad financiera real por primera vez. Pero Chen había visto el video, había visto los registros de Patterson, sabía que este caso valía mucho más. Todavía no es suficiente, le dijo a la ciudad. Vamos a juicio. El juicio comenzó un martes lluvioso de febrero, 8 meses después del incidente que cambió la vida de Marcus. La sala del tribunal en el centro de Phoenix se llenó el primer día. Organizaciones de derechos civiles enviaron observadores. Activistas comunitarios llenaron la galería pública. Reporteros de 3 estaciones de televisión y 2 periódicos tomaron asientos en la sección de prensa. Todos querían ver si Marcus Washington obtendría justicia o si el sistema una vez más protegería a sus propios. El video fue lo primero que Chen presentó como evidencia. No había editado, no había comentarios, solo las grabaciones brutas de las cámaras corporales y del tablero sincronizadas para que el jurado pudiera ver múltiples ángulos simultáneamente. La sala se oscureció, las pantallas se iluminaron, y durante 12 minutos y 37 segundos, el jurado observó en silencio. Vieron a Marcus caminando tranquilamente por la acera, claramente visible su uniforme de trabajo bajo las farolas. Vieron el auto de policía acelerando hacia él, subiendo a la acera agresivamente. Vieron a Patterson salir gritando inmediatamente. Ningún intento de conversación normal, solo comandos bruscos de cumplir. Marcus con las manos levantadas, confundido pero cooperativo, intentando explicar. Vieron las esposas cerrarse. Vieron a Marcus siendo palpado agresivamente. Vieron su identificación de empleado del aeropuerto siendo examinada y luego descartada. Pero más que lo visual fue el audio. Escucharon la voz de Marcus, tranquila pero con un borde de miedo, diciendo una y otra vez que trabajaba en el aeropuerto, que vivía a una cuadra, que iba a casa. Escucharon a Patterson responder con variaciones de «No me importa, al suelo, cállate». Escucharon a Marcus decir «Mi madre va a estar esperándome» y a Patterson no responder en absoluto, como si la madre de 67 años de un hombre esperando a su hijo no importara ni un poco. Cuando las luces se encendieron de nuevo, varios miembros del jurado tenían expresiones de shock. Una mujer mayor en la primera fila del jurado tenía lágrimas corriendo por su cara. Un hombre de negocios en la segunda fila negaba con la cabeza lentamente. Este video, más que cualquier testimonio, había establecido la realidad básica. Marcus Washington no había hecho nada mal, ni una sola cosa. Chen no se detuvo ahí, presentó los registros de personal de Patterson, una historia de quejas que el departamento había ignorado sistemáticamente. Había la queja de 2018, un hombre hispano detenido por caminar en su propio vecindario, luego liberado sin cargos cuando resultó que era maestro de escuela regresando de una reunión nocturna de padres. Había la queja de 2019, un adolescente negro detenido por skateboard en un parque público, registrado agresivamente, encontrado sin nada ilegal, su skateboard confiscado de todos modos y nunca devuelto. Había la queja de 2020, un hombre de Medio Oriente detenido cerca de una mezquita, interrogado sobre terrorismo porque tenía una barba larga y usaba ropa tradicional, resultando ser contador que nunca había tenido ni una multa de estacionamiento. 7 quejas en 4 años, todas archivadas como infundadas o resueltas informalmente sin disciplina alguna. Todas involucraban minorías. Todas involucraban descripciones vagas de sospechosos que mágicamente encajaban con quien fuera que Patterson decidiera detener ese día.
Chen llamó a un experto en entrenamiento policial, un capitán retirado con 30 años de experiencia que ahora enseñaba en la academia. El experto revisó el video y testificó que ningún oficial razonablemente entrenado confundiría a un hombre de 6 pies 2 pulgadas con alguien descrito como 5'8", que una diferencia de 6 pulgadas es masiva, inmediatamente obvia, que ignorar un uniforme de trabajo al buscar a alguien en sudadera oscura no era error razonable, sino negligencia intencional, que no verificar detalles básicos antes de una detención violaba todos los protocolos de entrenamiento estándar. Chen presentó estadísticas del departamento mismo, mostrando disparidades raciales tan extremas que no podían explicarse por nada excepto sesgo sistémico. En el distrito donde Marcus fue detenido, hombres negros componían 18% de la población, pero 37% de las detenciones. Hombres latinos componían 22% de la población, pero 41% de las detenciones. Hombres blancos componían 43% de la población, pero solo 17% de las detenciones. Los números no mentían. El perfilamiento racial no era una teoría abstracta. Era política departamental no escrita. Marcus testificó durante 4 horas repartidas en día y medio. Chen lo guió cuidadosamente a través de su vida antes del incidente. Marcus describió su rutina: trabajar 5 noches a la semana limpiando el aeropuerto. Describió a su madre, cómo ella lo había criado sola después de que su padre muriera, cómo ella había trabajado 2 empleos para mantenerlo en la escuela, cómo ahora era su turno de cuidarla. Describió su apartamento, pequeño pero acogedor, lleno de fotos familiares y el olor a la cocina de su madre. Describió su vida, simple pero completa, honesta, valiosa. Luego describió esa madrugada, cada detalle, el podcast que estaba escuchando sobre la guerra civil, el cansancio en sus piernas después de 10 horas de pie en pisos de concreto, la anticipación de llegar a casa, ducharse, preparar desayuno para su madre, la confusión total cuando vio el auto de policía acelerando hacia él, el miedo instantáneo, ese miedo que todo hombre negro conoce, que tal vez esta vez sería la última vez. Describió acostarse en la acera, sintiendo el concreto frío y áspero contra su mejilla, la rodilla de Patterson en su espalda, pensando en su madre despertando sola, en nunca decirle adiós. Describió el viaje a la estación, esposado en el asiento trasero, mirando por la ventana su vecindario desaparecer, preguntándose si alguna vez lo volvería a ver. Describió las 2 horas en esa sala de interrogación, frías, hambriento, exhausto, su mente corriendo a través de todas las cosas que podrían salir mal, todas las formas en que esto podría terminar con él en prisión o muerto pese a no haber hecho nada. Y describió el después. Las pesadillas donde oficiales lo arrastraban y esta vez no paraban, esta vez seguían golpeando hasta que dejaba de moverse. La ansiedad cada vez que veía luces de policía, su corazón acelerándose, sus manos sudando, su cuerpo preparándose para huir o pelear pese a que su mente sabía que estaba a salvo. La hipervigilancia, siempre escaneando su entorno, siempre buscando amenazas, nunca capaz de relajarse incluso en su propio hogar. La vergüenza de que su madre lo viera tan roto, este hombre que había sido su roca ahora asustado de su propia sombra. Cuando Chen le preguntó cómo había cambiado su vida, Marcus tomó un largo respiro. Dijo: antes de esa mañana, creía que si trabajabas duro, si seguías las reglas, si eras buena persona, estarías seguro. Creía que Estados Unidos era un lugar donde la inocencia te protegía. Pero ahora sé diferente. Ahora sé que mi piel es mi crimen. Que no importa cuántas reglas siga, no importa cuán honestamente viva, habrá gente que me vea y solo vea peligro. Y lo peor es que no puedo cambiar eso. No puedo trabajar más duro, no puedo ser mejor persona, no puedo hacer nada para evitar ser objetivo, porque el objetivo es lo que soy, no lo que hago. Hubo silencio total en la sala del tribunal. Varios jurados lloraban abiertamente ahora. El juez se aclaró la garganta con emoción. Chen hizo una última pregunta. Señor Washington, ¿qué quiere que este jurado entienda? Marcus miró directamente al jurado. Quiero que entiendan que cada mañana cuando camino a casa, tengo miedo. Tengo miedo de que esta sea la mañana donde un oficial decide que encajo con alguna descripción vaga. Tengo miedo de que esta sea la mañana donde alguien tiene un mal día y decide desquitarse conmigo. Tengo miedo de que esta sea la mañana donde no llego a casa con mi madre.
Y quiero que entiendan que ese miedo, esa pérdida de seguridad en mi propia ciudad, en mi propio vecindario, en el camino de mi trabajo a mi casa, eso es algo que vivo cada día. No se va. El veredicto no lo quitará, el dinero no lo curará, pero tal vez, solo tal vez, responsabilizar a estos oficiales hará que el próximo piense 2 veces antes de asumir que un hombre negro trabajando honestamente es automáticamente criminal. El jurado deliberó 3 horas. Veredicto unánime. Culpable en todos los cargos. Los daños fueron 1.8 millones compensatorios, 1.2 millones punitivos, 3 millones total. Patterson fue despedido. Riley fue suspendido 90 días sin pago. El departamento implementó nueva capacitación sobre descripciones de sospechosos y verificación antes de detención. No fue suficiente, nunca lo es, pero fue algo. Marcus todavía trabaja el turno nocturno en el aeropuerto. Todavía camina a casa en la madrugada. Pero ahora lleva copias del veredicto en su mochila. Lleva una tarjeta con el número de su abogado. Lleva evidencia de que tiene derecho a existir, a caminar, a ir a casa del trabajo sin ser tratado como criminal. Y cada mañana, cuando llega a casa sano y salvo, abraza a su madre un poco más fuerte, agradecido por otro día donde su piel no fue sentencia de muerte. Si esta historia te enfureció, si crees que trabajar honestamente debería protegerte, si crees que caminar a casa no debería requerir valor, dale like. Compártelo con alguien que necesite entender que el perfilamiento racial no es abstracto, es Marcus siendo arrojado al suelo a una cuadra de casa. Suscríbete porque seguimos exponiendo estas injusticias, estas historias que el sistema preferiría ignorar. Comenta diciéndome si has experimentado algo similar, si conoces a alguien perfilado, si crees que tiene que cambiar. Porque mientras Marcus todavía tenga que llevar evidencia de su derecho a existir, mientras hombres como él sean vistos como sospechosos por caminar en sus propios vecindarios, esta lucha continúa. Y necesitamos que cada voz se le escuche. Gracias por ver.